estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jeremías, profeta de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios habló con el ser humano para comunicarle su voluntad trascendente y atemporal. En el ámbito primordial, donde el hombre fue creado y que recibió como primer hogar, Dios le habló de su pacto de obras por el que le ofrecía vida a cambio de obediencia. Más tarde, tras la introducción del pecado, Dios habló al único justo que había en la tierra para preservarle a él y a sus hijos del inminente juicio universal que Dios enviaría a causa de la corrupción humana. Después llamó a Abraham para establecer con él el pacto de redención por gracia, por el que enviaría a la simiente o Mesías para redimir al mundo. Y por fin, posteriormente a otras revelaciones particulares de proyección temporal, Dios decidió comunicar su palabra y mandó que fuese puesta por escrito. Para ello escogió a personas capacitadas por su Santo Espíritu con un mensaje inspirado, cuya proyección trascendía a lo particular y local, dado que hablaba cada vez más del Cristo Redentor que había de venir. Estas personas fueron llamadas profetas. Hablemos de uno de ellos, de Jeremías. En primer lugar, hablemos de el hombre escogido y el tiempo en que vivió. Jeremías fue descendiente de sacerdotes y criado en los caminos de Dios. En Jeremías 1:1 se dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Este texto nos habla del conocimiento que Jeremías debía tener del templo, del sacerdocio, del culto y posiblemente también de la ley de Dios. Pero su tiempo fue el de distintos reyes de Judá, desde Josías hasta el final del reino. Jeremías 1, 2 al 3 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Jeremías nació y vivió en tiempos de reyes muy malos de Judá, desde la última parte del reinado de Manasés y todo el reinado de Amón, desde el 697 hasta el 640, fue toda la etapa previa del profeta Jeremías, previa a su ministerio. Segundo de Crónicas 33, 1 al 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de Israel. Ese fue el tiempo de la juventud del profeta Jeremías, un tiempo de reyes como Manasés y Amón, hombres muy malos. En segundo de Crónicas 33, 21 al 23, sigue diciendo la palabra, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, pero nunca se humilló delante de Jehová, antes aumentó el pecado. Y ya como profeta, Jeremías ministró en tiempos de un solo rey bueno, Josías. Los demás reyes posteriores fueron todos malos. Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, reyes todos desde el 640 hasta el 586, todos fueron, menos el primero, todos fueron malos. Salvo Josías, que fue un buen rey
un hombre sincero, un verdadero creyente, todos los demás fueron muy malos delante de Dios. En segundo de Crónicas 34, 1 al 2 se dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así era este rey Josías. Los demás, como hemos dicho, todos fueron muy malos. El ministerio de Jeremías se produjo, por tanto, durante todo este tiempo de reyes malos, salvo el periodo de Josías, y fue un tiempo en el que se produjo un conjunto de mensajes divinos advirtiendo del peligro inminente del juicio con Babilonia, y llegado el juicio, Jeremías tuvo que ser testigo de cada uno de los distintos asedios, hasta 3, de Babilonia sobre Judá, hasta que llegó el fin definitivo de Jerusalén en el año 586 a.C. Jeremías 1:3, palabra de Jehová que vino hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Segundo de Crónicas 36, 11 al 12, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Por tanto, durante todos estos años que hemos mencionado, Jeremías habló y habló en nombre de Dios, primero advirtiendo de la llegada del juicio, después cuando éste llegó, llamando al arrepentimiento, pero el pueblo no se arrepintió, los reyes no se arrepintieron, como acabamos de ver que hizo el rey Sedequías. En segundo de Crónicas 36, 15 al 16, dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Este texto describe el tiempo de muchos profetas, pero sobre todo el del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías fue rechazado por el pueblo de Judá, menospreciado, fue vilipendiado por el pueblo de Judá. Segundo de Crónicas 36, 17 y 19 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Por tanto, Jeremías fue un hombre al que Dios escogió, al que Dios ungió para ser su siervo, para ser profeta, para ser instrumento de su palabra. Y es de esto último que hemos mencionado de lo que hablaremos a continuación. Jeremías, el llamamiento, capacitación y autoridad del profeta. Los verdaderos siervos de Dios llegan a serlo no por circunstancias humanas, terrenas, fortuitas o casuales, sino que en ellos se cumple el propósito eterno de Dios. Jeremías fue un profeta declarado por Dios como llamado para servir no solo en su tiempo, con un mensaje para su tiempo, sino para servir con un mensaje a todas las naciones de la tierra. En Jeremías 1:4 al 5 se dice:
Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías fue un profeta para Judá, pero también para las naciones, como el resto de profetas, pero en el caso de Jeremías se le dice específicamente. El Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Este texto es interesante porque nos muestra cómo alguien puede ser llamado por Dios desde el vientre, como fue el caso de Jeremías. Antes que te formases en el vientre te conocí, dice Dios de Jeremías. Y el texto siguiente dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en Isaías 49:1 se dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y en Gálatas 1:15 al 16, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Todos estos textos nos muestran cómo los que hemos sido escogidos para salvación, también de entre ellos, de los escogidos para salvación, Dios ha escogido a unos para servirle como ministros de su palabra. La elección soberana de Dios es la que determina la salvación y la que determina también el ministerio. Solo es salvo quien Dios quiere, y solo sirve en nombre de Dios, de verdad en nombre de Dios, quien Dios quiere. Así pues, la autoridad de Jeremías le venía exclusivamente de Dios. No tenía que ver con la edad, con la experiencia o con el conocimiento humano. Su autoridad se basaba en el mandato divino. Jeremías 1:6 al 7. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El que ha de servir a Dios está bajo el poder que unge, que capacita de Dios para el ministerio. No es la capacidad humana, no es la preparación humana, sino la unción del Espíritu Santo la que capacita a una persona para ser siervo de Dios. Jueces 13:5 dice: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre, los escogidos han sido designados para el propósito de Dios, sea salvación o sea ministerio, o ambas cosas. Jeremías tenía entre 21 años, de 21 a 23 posiblemente, cuando Dios le llamó al ministerio, igual que su coetáneo Josías, que era rey de Judá. Y su capacitación, como hemos mencionado, fue obra enteramente del Espíritu Santo. En Jeremías 1:8 al 9, Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. La juventud no es un impedimento para servir a Dios. La juventud ni ninguna otra cosa es impedimento para servir al Dios que unge y capacita con su poder.
Lucas 1, 13 al 15. Zacarías recibió de parte de Dios el siguiente mensaje. Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Será grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Y en 1 Timoteo 4:12 se dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No es la cuna, no es la preparación humana, no son las capacidades naturales las que hacen que alguien pueda ser un instrumento de Dios. Es la soberana elección de Dios y la unción capacitadora del Espíritu Santo. Jeremías, por tanto, fue un hombre de Dios, un siervo de Dios, cuyo ministerio fue de juicio y de redención. Esto fue lo que Dios encomendó al profeta. Dios le encomendó un ministerio de denuncia del pecado y de juicio, y un ministerio de gracia, de esperanza, hablando de la salvación presente si se arrepentían, pero sobre todo de la salvación venidera a través del Mesías. Dios encomendó, por tanto, a Jeremías la transmisión de su palabra, con todo lo que ésta contiene, cosas dulces y cosas amargas. Es dulce cuando lo que dice Dios nos gusta, cuando Dios nos habla de perdón, de misericordia, de amor. Y es amarga cuando Dios dice que el pecado es algo grave ante Él y nos llama pecadores y condena el pecado. Por tanto, la misma palabra de Dios puede ser dulce o amarga. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lucas 2:34. Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. El que sirve a Dios tiene la misión de comunicar su palabra. Cuando ésta habla de pecado y de juicio, y cuando habla de gracia y de perdón. La palabra de Dios conlleva las dos cosas. Por tanto, Jeremías dio un mensaje que fue admitido por unos y rechazado por otros. En el tiempo de Jeremías podemos ver esto, que unos pocos, muy pocos, recibieron su mensaje y la mayor parte lo rechazaron. Como nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este fue el mensaje de Jeremías, el mensaje de la palabra, un mensaje que hizo tropezar a muchos y que fue de salvación para unos pocos, para un remanente escogido por gracia. Igual en su cumplimiento en el Nuevo Testamento, el Verbo, la palabra, el Mesías, Él como roca
como piedra principal del ángulo, hace caer a algunos. Muchos tropiezan en Cristo. Para muchos, Cristo es roca de tropiezo o piedra de tropiezo. Y otros, sin embargo, en Cristo, cual roca, edifican su fe. Sobre Cristo edifican su fe. La palabra de Dios, por tanto, siempre trae ambas cosas. Esperanza para el justo que cree y reprensión para el pecador incrédulo. Jeremías 1, 11 al 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1, 13 al 16. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Los reinos del norte vendrán contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios. Jeremías trajo una palabra de esperanza, una vara de almendro que florece, una palabra de juicio, una olla que hierve. El profeta fiel tenía, como Jeremías, tiene, como cualquiera que sirve a Dios en el pasado o hoy en día, el profeta fiel tiene que anunciar sin temor todo mensaje recibido de Dios. Jeremías 1:17 al 19. Tú pues cíñete tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le pide a Jeremías que sea fiel, que sea valiente para proclamar toda su palabra. Le dice que van a oponerse muchos a su mensaje, pero Dios estará con él. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías, profeta de Dios, y hemos visto que Jeremías fue un hombre escogido en un tiempo en el que vivió muy negativo, porque aunque él fue descendiente de sacerdotes y criado en los caminos del Señor, su tiempo fue el de distintos reyes de Judá, la mayor parte de ellos muy malos. Su ministerio llegó hasta el mismo año del fin y cautiverio definitivo de Judá. Jeremías fue llamado, fue capacitado y recibió la autoridad como profeta de parte de Dios. Los verdaderos siervos de Dios llegan a serlo por el propósito eterno de Dios. El llamado de Dios da la autoridad. El llamado de Dios capacita por el Espíritu Santo para realizar un servicio en su nombre. Y hemos visto cómo Jeremías recibió un ministerio de juicio y de redención, un ministerio de esperanza y de castigo. Esto fue lo que Dios le encomendó al profeta. Dios encomendó a Jeremías que transmitiera su palabra, toda su palabra, cuando ésta es dulce o cuando ésta es amarga, toda su palabra. Y esto haría que su palabra fuese admitida por unos y rechazada por otros. También hoy. También hoy la palabra de Dios siempre trae esperanza para el justo y reprensión para el pecador.
Y aquel que es siervo fiel de Dios tiene que anunciar sin temor todo el mensaje recibido. En 1 Corintios 11, 31 al 32 se dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Que Dios nos ayude a escuchar su palabra o a proclamar su palabra, dependiendo del lugar que ocupemos en los planes de Dios. Y que lo hagamos con un espíritu de aceptación de toda su voluntad, con un espíritu de escucha para oír, para entender la palabra, que nos lleve a examinarnos, a mejorar nuestras vidas. Y si somos de los que tienen que proclamar el mensaje de Dios, que Él nos dé la valentía y la firmeza para hablar de todo su consejo. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla, siempre, a entender todo lo que ella tiene que decirnos, cuando nos gusta y cuando no nos gusta, cuando nos habla de pecado y de juicio y cuando nos habla de salvación y de vida eterna. Señor, ayúdanos a recibir todo tu consejo con fe y con obediencia. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que eres y haces por nosotros. Te suplico en esta hora que tengas misericordia de Cristina, que la ayudes, Señor, que tú, si es tu voluntad, le ayudes a superar este momento de enfermedad. Ella está contigo desde hace muchos años, te conoce y te sirve y escucha tu palabra. Señor, y ahora en estos momentos de dificultad, la encomendamos a ti para que tu gracia esté con ella siempre. También por su hija Cora, que tú la ayudes, que la bendigas y que seas con ella para que tenga la fuerza de ayudar a su madre. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y fiel. También te sigo pidiendo por el resto de hermanos enfermos que están recuperando de operaciones, de tratamientos, de enfermedades diversas. Sé con cada uno, Señor. Te pido por Carmen Rosa y por Carmen Teresa, por Susana, por Yeya, por Tomás. Te suplico, Señor, por aquellos que tienen enfermedades crónicas y que están pendientes de operaciones o tratamientos, como el hijo de Ángeles. Sé con él, Señor, ten misericordia de él y ayúdale, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel y bueno. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.